Fiscalía aclara hallazgo de fosa en Tren Maya. Revelan que disturbios en Zacatecas fueron por la detención de 90 personas. Encuentro sobre la carretera federal 40. Y los luchadores atacados en Irapuato. Bienvenidos al Caporal del 28 de agosto. Comenzamos. ¿Qué está pasando en los comercios de comida en Jalisco? Te voy a mostrar en pantalla dos videos, de hecho ya los estás viendo en este momento, dos videos de los mismos asaltantes en dos diferentes taquerías. Una en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, y otra en Tonalá, también en Jalisco. Están asaltando a familias que salieron a cenar a una taquería, vaya, unos tacos. Son dos asaltos cometidos el mismo día y sobre el cual las autoridades no se han pronunciado, pese a que esta semana que termina se estuvieron difundiendo estos videos en donde se aprecia la camioneta en la que se desplazan los asaltantes, camioneta con placas de Oaxaca. El caso más reciente es quizás todavía más preocupante que lo que estás viendo en pantalla. Este ocurrió alrededor de las 3 de la tarde, con 30 minutos, alrededor de las 3:30 de la tarde de hoy, domingo 28 de agosto, en este restaurante ubicado en la colonia Jardines Universidad. De hecho, te la voy a mostrar. Esto en el municipio de Tonalá. Todo esto se encuentra en la zona metropolitana de Guadalajara. Autoridades recibieron reportes de detonaciones de armas de fuego en el restaurante llamado Los Chilaquiles. Para cuando llegaron los policías municipales, personal de seguridad privada que resguarda la zona informó que un comensal había sido privado de la libertad. Sobre este hecho no hay un solo detenido hasta el momento en que hago este video, además de que, a diferencia de las taquerías, este restaurante no cuenta con cámaras de videovigilancia. Aún así, la investigación ya está en curso. En Iguala, Guerrero, alrededor de las 11 de la mañana con 20 minutos de ayer, sábado 27 de agosto, hombres armados llegaron a una gasolinería de la carretera federal Iguala-Tasco y atacaron al empresario Oscar René Marino, quien era gerente general de la empresa Nissan en ese municipio, en Iguala. La víctima estaba cargando gasolina en la estación, una estación ubicada apenas a unos metros del lugar en donde trabajaba. Aunque servicios de emergencia lo encontraron con vida, el empresario falleció cuando era trasladado al hospital, producto de los impactos de arma de fuego. Autoridades encontraron al menos 10 casquillos percutidos en la zona, en esta gasolinería. También te muestro en pantalla cómo está también acordonada la zona, y al momento no ha sido reportado tampoco un solo detenido. En el año 2019, este empresario fue secretario del patronato de la Feria de la Bandera en Iguala, con el entonces alcalde morenista Antonio Jaimes Herrera. En este video, bueno, en el video pasado que te traje a este canal, te platiqué de este tweet. Te lo muestro. Un tweet escrito por el activista Rubén Figueroa, director del proyecto Puentes de Esperanza, en donde asegura del hallazgo de al menos 3 cuerpos en una fosa clandestina, en donde se hacen los trabajos del Tren Maya, a la altura de Playa del Carmen. Al respecto te platiqué que no existía una postura oficial sobre este tuit, y finalmente esta postura oficial llegó. Personal de la Fiscalía de Quintana Roo informó, remitiendo a este comunicado que ya habían emitido el viernes 26 de agosto, en donde informaron del hallazgo de restos encontrados en un rancho. Aunque es un hallazgo nuevo, los restos datan de hace 2 años. Aseguran que ese rancho no se encuentra en la zona del trazo del tramo 5 del Tren Maya. Es decir, a lo que hacía referencia, alusión el activista, es a lo encontrado en este rancho que no está en el trazo del Tren Maya. En este canal te platiqué también de los bloqueos e incendios que fueron realizados en 5 municipios de Zacatecas la madrugada de este sábado 27 de agosto, tema que te traje a este canal. Encuentro sobre la carretera federal 44 que une los municipios con Fresnillo y Valparaíso, donde se registró pues este bloqueo por estos 2 camiones de pasajeros. Les prendieron fuego y, de acuerdo a lo que nos han manifestado, lo poco que han manifestado las autoridades, fueron civiles armados quienes tomaron por asalto estos 2 autobuses. En aquella ocasión te platiqué cómo, a pesar del tamaño del problema, no existió un pronunciamiento oficial por alguna autoridad, salvo por la Mesa de Seguridad Estatal, que, sin dar detalles, dijo que los bloqueos aparecieron tras operativos contra células delictivas. Finalmente, la Fiscalía General de la República ha informado que investiga a los responsables de los bloqueos e identifica a los 18 puntos carreteros bloqueados
que los trabajos de investigación los realiza también de manera coordinada con los 3 niveles de gobierno e instancias como que están participando en estas labores, como la Fiscalía Especializada de Control Regional, la Policía Federal Ministerial, también la Agencia de Investigación Criminal, personal pericial de la Fiscalía General del Estado. También ya ha ofrecido la Fiscalía Estatal la cifra de los detenidos. La Fiscalía General de la República ha ofrecido la cifra de los detenidos por el cual pues se desató todos estos disturbios en Zacatecas. Ha dicho que cayeron 90 personas en diversos operativos, aún sin identificarlas, ni por nombre, ni por grupo delictivo al cual pertenecen. Lo cierto es que en Zacatecas se están disputando actualmente el territorio, el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Esta semana que termina ha sido especialmente difícil para los funcionarios de Irapuato, en Guanajuato, y para los amantes del pancracio, para la gente de la lucha libre, debido a 2 crímenes que han sido cometidos en contra de 2 personas con ambos perfiles, trabajadores del ayuntamiento que también eran luchadores. Todo comenzó justo hace 8 días. El pasado domingo 21 de agosto en la arena Chiricuicho hubo una función de lucha libre en la que participó Lepra MX, a quien estás viendo en pantalla. Quien encarnaba este personaje era Salvador García, quien también trabajaba como coordinador de inspectores de mercados de la presidencia municipal. Al término de la función, el Lepra MX fue secuestrado y fue encontrado 4 días después, el jueves 25 de agosto, sin vida y descuartizado, con un mensaje de amenaza dirigido a trabajadores del ayuntamiento, entre los cuales se mencionaba a otra persona, a otro trabajador que también es luchador, a Maremoto. El mensaje de amenaza era firmado por el grupo Élite. Ahora bien, Maremoto era un luchador encarnado por Raúl Salazar Santillán. Lo estás viendo en pantalla. Él trabajaba para la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Irapuato. 2 días después de haber sido encontrado el cuerpo de Lepra MX, es decir, apenas ayer, sábado 27 de agosto, fue encontrado el cuerpo de Maremoto a un costado del destacamento de la Guardia Nacional, ubicado en la salida a Salamanca. Su cuerpo estaba envuelto en plástico. La alcaldesa de Irapuato, la panista Lorena Alfaro García, reveló que Maremoto había sido privado de la libertad el miércoles 24 de agosto, 3 días después del secuestro de Lepra MX y un día antes de haber sido encontrado sin vida este mismo luchador, Lepra MX. La panista dijo también que no tenía reportes de amenazas previas, al menos para el caso de Lepra MX. Con estos 2 casos, se trata del tercer luchador asesinado en Irapuato en lo que va de este año 2022. El primero fue Jerry García, quien luchaba bajo el nombre de Juventud Rebelde, y lo estás viendo también en pantalla. Él fue asesinado el 18 de mayo, aunque él no trabajaba para el ayuntamiento, pero sí fue asesinado cuando salía del gimnasio, presuntamente tras resistirse a un secuestro. Al momento en que estoy haciendo esta transmisión, no hay ningún detenido por el asesinato de estos 2 últimos luchadores, Lepra MX y Maremoto, pero sí fue cancelada la función de lucha libre programada para hoy, como puedes verlo en pantalla, el anuncio de la cancelación. Así las cosas en Irapuato, Guanajuato, cuyo control de esta zona está siendo disputada por el Jalisco Nueva Generación y el Santa Rosa de Lima. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.